el capítulo 15. Bien, lo primero que tengo que decir es recordaros a todos que esta carta a los romanos es una carta escrita para anunciar y preceder a la visita de Pablo a Roma. Es decir, que él está con esta carta prepara su camino, su visita, y naturalmente ya la carta en sí es todo un compendio de enseñanza de la fe cristiana, y en la carta prácticamente encontramos, pues yo qué sé, todo el discurso que se necesita para conocer el camino de salvación. Eso está claro, y a lo largo de muchos meses hemos estado estudiando la carta y viendo la grandeza y la sabiduría de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de los propósitos eternos de Dios. Y eso se ha venido a condensar en una carta, indudablemente la más sustanciosa de todo el Nuevo Testamento, y con ella pues también conocemos una serie de datos históricos que hemos mencionado. Esta carta fue escrita en el tiempo en que el apóstol Pablo estaba en Corinto. De manera que desde Corinto, y ya sabemos que también a los corintios él había escrito 2 cartas, pues en Corinto tuvo un tiempo suficientemente extenso y cierta tranquilidad para escribir un verdadero monumento de la teología y una carta que viene a tocar todas las claves de la vida cristiana. Pero eso sí, repito, la carta fue escrita desde Corinto, y aquí ya se nos dice al principio, se da cómo esta carta fue enviada a Roma, porque Roma, siendo como era la gran capital del imperio, pues se había convertido en una especie de refugio, un punto de inmigración, y allí habían acudido muchos judíos, se habían refugiado, podemos decir, porque había habido ya actitudes persecutorias en las tierras de Israel, y los judíos cristianos no eran bien vistos. De manera que muchos de esos judíos cristianos pues habían optado a emigrar, y para ellos, digamos, el punto más atractivo era ir a Roma, porque allí había otros hermanos judíos cristianos, y poco a poco se fue estableciendo una colonia bastante importante. Bien, sabiendo esto, el apóstol pues escribe la carta avisando, comunicando a los hermanos en Roma, tanto judíos como gentiles, porque los cristianos que habían en Roma no eran solamente de origen judíos, había también gentiles convertidos a la fe en Jesucristo. Y entonces pues él va a visitarlos a todos, y esto era una de las grandes metas de su ministerio, porque predicar el Evangelio en Roma, como luego lo hizo en España, era abrir unas puertas que eran fundamentales para la extensión del Evangelio. En ese aspecto el apóstol Pablo tenía claramente un plan
o un programa o algo parecido, podríamos llamarlo, una intuición de que ese camino que le había llevado a él a varias partes de Europa, antes sobre todo Grecia, desde donde él escribe en Corinto en esta carta. Démonos cuenta que la carta, por lo tanto, respira toda ella, aparte de lo que hemos visto, es decir, lo que hemos visto hasta ahora, que es prácticamente ya toda la carta, es una carta de enseñanza teológica, es una carta que no se refiere a cosas personales directamente, o muy poco, y va siempre al grano, a los grandes puntos de la doctrina, ¿verdad?, como es el pecado, como es la redención en Jesucristo, como es la justificación por medio de la fe, y en fin, así todos en serie de puntos, la santificación por la obra del Espíritu Santo. Todo eso está contenido ahí en la carta. Y al llegar al final de la carta, sobre todo a estos capítulos 15 y 16 ya, pues el apóstol entra en un terreno, ya diríamos, más personal. Personal quiero decir que, como veréis, ya a partir de versículos 28, 29, etcétera, hay ya una especie de diálogo con aquellos hermanos. En el 28 dice: así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado con seguridad este fruto, estaré entre vosotros rumbo a España. Esto es el anuncio concreto de que va a ir a Roma y que va a estar allí de paso hacia España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Mesías, dice el versículo 29, capítulo 15, 29. Bien, este anuncio se va a cumplir, efectivamente. El apóstol iría a Roma, se cumple, y allí tiene una gran cantidad de personas conocidas, de hermanos y hermanas que le conocen, o bien de la iglesia en Corinto, que eran la mayoría de los que él conocía, o bien de otros lugares que habían ido a parar precisamente allí a Roma. Y yo, hermanos, aquí al leer esta carta, esta parte última de la carta, pues naturalmente uno siente la llamada de lo que constituye la vocación pastoral. La vocación pastoral del apóstol. Él no va con aires de grandeza, ni va con pretensiones de ser el número uno, sino que él va a saludar y a ver a hermanos y hermanas queridos que durante tiempo bastante largo habían convivido con él en Corinto. Y entonces, de una manera o de otra, él aquí vuelca claramente su espíritu pastoral. Y yo diría que de todos los ministerios y servicios que se pueden prestar en la Iglesia, hay uno que es este, el espíritu y servicio pastoral, que diríamos llena el espacio de toda la vocación con que Dios llama a sus servidores.
el ser llamado como pastor es una situación y una responsabilidad que Dios envía por su Espíritu a determinadas personas y que supone el servicio más profundo, más completo de todos los servicios que podamos hacer. Naturalmente, cualquier servicio a Dios es un servicio que trae bendición a la persona que lo realiza. Un servicio a Dios es también un servicio a los hermanos, de cualquier orden, por humilde que sea, por sencillo que sea, pues es una contribución al engrandecimiento del reino de los cielos. Es una contribución a fortalecer la fe de otros. Sí, la persona que se cuida de los enfermos, por ejemplo, la persona que hace visitas como tienen que ser, ¿verdad? Visitas de carácter espiritual, pues esa persona está haciendo un gran bien a aquel que recibe la visita. La visita porque tienen tiempo de hablar, de preguntar cómo está, qué situación tiene, qué necesidades tiene, en fin, tantas cosas como está su fe, su convicción, su conocimiento de las Escrituras. Todo eso son cosas que se pueden tocar en una visita y, de hecho, si hace falta, también, claro, los pastores hacen o deben hacer algo semejante. Digo hacen o deben hacer porque el servicio pastoral se ejecuta principalmente a través de la enseñanza y la predicación. Es digamos, la misión principal, ¿verdad? Ay de mí si no predicara el Evangelio, el apóstol dice. Y efectivamente, la cuestión número uno de la pastoral es la predicación y, por tanto, una forma de enseñanza. Pero habían otros muchos servicios, habían muchos otros ministerios y, por lo tanto, muchas personas que estaban involucradas, estaban entregadas a servir al Señor de algún modo. Y aquí, en este capítulo 16, sobre todo, pues vemos que efectivamente es un gran ministerio, un gran ministerio. Fijaos, el capítulo 16, versículo 16:1, dice: ahora os recomiendo a Febe. La palabra Febe significa el sol. Nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Bueno, ahí tenemos a Febe, ¿verdad? Y tenemos a Febe como persona recomendada. Dice: os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es en diaconisa. Permitidme que tenga un momento una consulta, un buen comentario en el capítulo 16, que a veces en nuestra mente pues nos juega pasadas. Y
Vamos a ver de este gran comentario, por cierto, que muchas veces he utilizado y que sirve para hacer una buena exposición. En esto estamos. No suelo hacer estos autos en el comentario, ¿verdad? Pero en este caso quería asegurarme, y como digo, a veces la mente hace unos giros especiales. Era simplemente, no tiene una gran trascendencia, simplemente que la palabra, que el nombre de Febe, a mí se me ha escapado decir que significaba el sol, no es así, es luna, pero yo sabía que andaba por ahí. Y efectivamente esta hermana es un nombre que luego se ha hecho muy popular en las iglesias evangélicas. Hay muchas hermanas que reciben el nombre de Febe, la luna, y aquí ella está, dice: os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Bien, eso era una de las partes de la zona de no lejos de Corinto mismo, y desde allí vivía ella, y desde allí había marchado a Roma, había ido a Roma. Y el apóstol recomienda a esta hermana, que claro, era desconocida en Roma, haría poco tiempo que había llegado, y aquí pues se impone presentarla y decir que cuiden de ella. Por eso dice versículo 2, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo, dice el apóstol. Fijaos, esta hermana Febe, qué servicio había hecho y cómo era su nombre ya conocido, y el apóstol Pablo mismo había recibido de ella servicio, ayuda, etc. Y continúa con saludos a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Jesús el Mesías. Prisca y Aquila, un matrimonio que se habían unido en el servicio a Pablo durante algún tiempo y habían colaborado con él. Y aquí manda saludos, pero añade que ellos arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. Naturalmente, todos sabemos que Priscila y Aquila, como aquí les llama, eran un matrimonio que se habían cruzado en el camino del apóstol Pablo y habían colaborado con él en su trabajo de extender el Evangelio. Un gran ejemplo, una historia humana muy hermosa, porque ahí tenemos a estos tres, Pablo, Priscila y Aquila, ¿verdad?, que habían hecho una muy buena labor explicando el Evangelio en tierra de los gentiles.
De manera que fijaos que lo que encontramos aquí es una variedad de personas y variedad de servicios o ministerios, porque algunos ayudaban a Pablo en la predicación, ¿verdad? Habían numerosos grupos esparcidos en áreas no muy grandes, pero requería el servicio de varias personas para ir a enseñar a aquellos grupos. Claro, hoy día no hay problema porque cogemos el coche y fácilmente vamos a cualquier sitio y en una tarde podemos hacer varios servicios y realmente es algo extraordinario, una sola persona. Yo recuerdo una época de mi ministerio cuando el domingo yo salía de casa allá a las 8 de la mañana, iba al aeropuerto, tomaba un avión hasta Málaga. En Málaga teníamos el culto y la Santa Cena, etcétera, y después de eso teníamos un rato para hablar, para preguntar cosas, etcétera. Después comíamos juntos y luego me llevaban al aeropuerto otra vez y de allí yo volaba a Madrid, porque allí en Madrid había otro grupo y no había ningún pastor allí en aquel tiempo, ningún pastor de nuestras convicciones, quiere decir, ¿verdad? Y allí estuve yendo yo y luego finalmente me llevaban después del culto en Madrid por la tarde, me llevaban otra vez al aeropuerto y volvía a mi casa en Barcelona. Y quiero decir la gran diferencia de los medios de comunicación, y ya no digamos hoy día que con Internet y con todos estos medios que tenemos, la predicación del Evangelio se extiende como un reguero de pólvora por todo el mundo. Eso no era así en aquel tiempo. Era muy costoso, algo que fatigaba mucho. Tenían que andar muchas horas, tenían que ir en cabalgaduras, tal vez tenían que coger alguna barca o pequeños barcos que cruzaran los estrechos. En fin, era una situación muy difícil. Y por eso estos ayudantes, todas estas personas que el apóstol menciona aquí, con gratitud, diciendo, estos hermanos me han ayudado. Y el apóstol aprecia muchísimo esa ayuda. Porque fijaos una cosa, un pastor solo no puede hacerlo todo. Y cuando se encuentra solo, pues es peligroso porque no tiene referencias y no tiene forma de constatar que realmente el mensaje llega y es de bendición. Pero cuando el pastor está, como vemos aquí, apoyado por estas personas como estas, pues naturalmente es una verdadera bendición del Señor. Y por eso este capítulo, que a veces muchas personas lo leen y dicen, bueno, aquí tú solamente saluda a este, saluda al otro, saluda al de más allá, y a lo mejor no se paran a pensar que todas estas personas forman parte de la vida ministerial, de la vida pastoral del apóstol, que no podría haber hecho él todas las cosas que hizo sin esta contribución, sin esta ayuda. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo tardaría él en escribir esta carta a los romanos? No tenemos el dato, pero indudablemente que escribir en aquel tiempo con los medios insuficientes que habían,
manera que ni la tinta, ni la pluma, ni nada de eso eran de la mejor calidad, ni el papel tampoco. Todo eso era un problema, escribir, y algo tan importante como es una carta como esta. Yo me maravillo cuando leo estas cartas, sobre todo de las largas, como las cartas a los Corintios y esta y la carta a los Hebreos, las más largas de todas, pues nos deja maravillados. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas, hasta qué horas de la noche, en el silencio de su casa, de su habitación, para hacer algo tan fantástico, de tanta calidad como es la carta a los romanos? Pues eso fue posible por la ayuda. Eran hermanos que le ayudaban, incluso de una manera muy clara. No le ponían obstáculos, no le daban problemas, no iban a él a interrumpirle con quejas, que este me ha dicho, que el otro me ha dicho, que no sé qué, ni nada de todas esas cosas. Pablo tenía allí un grupo que a veces se trasladaba con él a algunos sitios, ¿verdad? Y esto es una de las bendiciones más grandes que puede tener un pastor, de personas que comprenden el ministerio y que ayudan en la forma que se les pida, porque lo que tratan siempre es de ayudar en lo que Pablo necesitará. Así que en este capítulo, ya pues después del saludo a Prisca y Aquila, o sea, Priscila y Aquila, versículo 3, ¿verdad?, del 16:3, y les llama mis colaboradores en Jesús el Mesías, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Fijaos lo que significan Priscila y Aquila, aquella pareja que Pablo había conocido y que ya desde un principio fueron de una gran ayuda, muy hábiles en la exposición de la palabra. Y en fin, ahí está ese saludo a Priscila y Aquila. Es curioso porque los volvemos a encontrar, como veis, en esta carta. Y luego a la iglesia que está en su casa. Esta es una frase que aparece a veces en el Nuevo Testamento. Las iglesias quiere decir los grupos de gente, las personas que constituyen una iglesia, se reunían en casa de alguno de ellos. Una casa que reuniera las condiciones, una casa que fuese suficiente para albergar allí, no sabemos, 30, 40, 50 personas, quién sabe cuántas. Y esa iglesia, naturalmente, tenía, diríamos, un cariz especial. No sé si vosotros habéis frecuentado alguna vez o habéis tenido ocasión de estar en un culto en una casa. Hubo una época aquí en España que, como no había permisos para alquilar locales, no había permisos para edificar o construir una iglesias evangélicas, pues en aquel periodo las casas de los creyentes eran el lugar en donde se celebraban las reuniones. De hecho, esta iglesia me refiero a los que representamos, y aún queda por aquí alguno, empezamos
reuniéndonos en una casa. Nos reuníamos en una casa y allí había una buena atmósfera, había comunión, había buena relación y se atendía a la palabra, etcétera, ¿verdad? De manera que en la época antigua no pensemos que habían las grandes iglesias de ahora. Sí, esto que tenemos aquí, que de hecho es una iglesia, un edificio sencillo, ¿verdad? Aunque sea bastante holgado, digamos, de capacidad, pero eso habría sido un lujo en aquellos tiempos. Seguramente no habrían cabido, porque la gente iba a los cultos y a oír la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, y luego viene una serie de personajes aquí que prácticamente apenas tenemos noticia de ellos. No tenemos noticia de que aparezcan de una manera clara, aunque se puede hacer alguna, diríamos, una comprobación de estos, pero siempre son de una manera muy parecida. Todos ellos son los que son saludos que el apóstol envía a Roma porque conoce a esas personas de otros de antes, de que anteriormente se habían conocido en otro sitio, en otra iglesia, seguramente en Corinto. Aquí seguramente había mucha gente de Corinto, que se habían asentado en Roma y allí estaban en la congregación de Roma. Pero fijaros, leyendo estos versículos, tenemos a Miriam, antes a Epéneto en el versículo 5, Miriam en el 6, Andrónico y Junia, dice, mis parientes y mis compañeros de prisión, que son insignes entre los apóstoles y quienes también han sido antes que yo en el Mesías. Quiere decir que eran cristianos más antiguos que el propio Pablo. Y cómo había situaciones en que ya había gente encarcelada también. El versículo 8 dice, saludad Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en el Mesías, y a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, el aprobado en el Mesías, saludad a los que son de Aristóbulo, o sea, de la familia de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, no sabemos en qué grado, posiblemente un primo lejano o algo así. Saludad a los que son de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, quien trabajó mucho en el Señor. Saludad a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los santos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias del Mesías os saludan. Verdaderamente, aquí hay una lista de personas que, aunque casi no tenemos datos de ellos, son conocidos y amados por el apóstol Pablo. Y hermanos, yo cuando leo esto y veo el afecto y la relación que había entre toda esta gente, ¿verdad? Donde no hay aquí ninguna crítica a nadie, no hay ninguna clase de mal espíritu, de nada,
y el apóstol, con toda su gracia y humildad, pues les pide que saluden a estas personas. Qué grande es la obra cristiana. Qué grande, bueno, y naturalmente todo esto se ha multiplicado. Si hoy pudiéramos hacer con uno de esos programas electrónicos que hay, pudiéramos hacer o establecer una red de los cristianos en el mundo, naturalmente que sería enorme la cantidad de creyentes, de cristianos en cualquier rincón, cualquier parte del mundo, ciudad, pueblo, cualquier cosa, porque la fe cristiana es la salud del mundo, es la salud del mundo, es la fuerza con la que soportamos los males y soportamos las desgracias y soportamos las persecuciones y todo lo que venga. Y realmente ahí tenemos el por qué es importante personalizar todo esto. Es importante, son los nombres de estas personas. Claro, yo llevo 54 años aquí y por aquí he pasado muchas personas. De unas me acuerdo, de otras no. Eso ya es un problema de la mente. Y muchos nombres se me han olvidado. Pero son personas con las que hubo un lazo, con las que hubo una relación, y la labor del pastor pues es eso, tener esa relación, tener ese lazo y colaborar para que la enseñanza vaya adelante, vaya entrando en su mente y tengan un conocimiento de la fe cristiana apoyado realmente en las Escrituras. Y esa es nuestra misión, nuestro trabajo. De manera que yo a veces, según cómo y por qué circunstancia, pues pienso en hermanos y hermanas de cuando yo llegué aquí con pocos años, ¿verdad? Y bueno, pues de todos los que me acuerdo tengo una gran opinión y han sido una bendición. Y alguno que no lo ha sido, no importa, porque el tiempo borra muchas cosas negativas. El tiempo se encarga de limpiar mucho nuestra mente. Y por eso, al final, la reunión última de todos los creyentes en el trono, delante del trono celestial, pues será el acontecimiento más glorioso que podamos imaginar. Cuando nos veamos o nos reunamos todos ante el trono del Señor. Hermanos, esto es lo que el apóstol quería al dar todos estos saludos. Quería que los hermanos supieran, hermanos y hermanas, supieran que Él estaba con ellos, que Él les había enseñado las verdades de la doctrina y que un día todos confluirían ante el trono celestial. Cosa más grandiosa no hay. Y por lo tanto, le damos gracias al apóstol Pablo por esta gran carta a los romanos, con la cual nos abre su corazón. Nos abre su corazón. Y se acuerda de estos. Cuántos nombres hay en su mente y lo que han hecho y cuánto han sufrido algunos, etc. Pues bueno, ahí tenemos una gran lección. Que el Señor os bendiga. Amén.